Amén, mis hermanos. Ok, vamos a tener la enseñanza o la clase, hermanos, de el credo, no sin antes, acuérdense que quedó pendiente una parte del ¿qué? ¿Bautizo del Espíritu? Ah, ya, vamos bien. Excelente. Ya nos preguntan, ¿así qué? Del Espíritu de mi mamá. Ay, esta mamá. Amén, hermano. Escucha bien. Nosotros decimos que puede bautizar es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero quien lo hace es el Señor Jesucristo, ya lo vimos. ¿Verdad que sí? Dice, el que viene tras mío los bautizará con el Espíritu Santo. Y en otra parte dije, los bautizarán con Espíritu Santo y fuego, que es poder. Y dijimos, y recibiréis poder, ¿verdad? De lo alto para testificar. Entonces ya lo vimos, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿por qué la persona tiene que ser convertido para hacer el bautismo? Anote ahí. Porque el Espíritu de nosotros no puede contener el Espíritu Santo. El Espíritu de nosotros no puede contener el Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo va a llegar el Espíritu Santo en nosotros? Imagínense, si no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Sí me entienden? Nosotros con usted tiene espíritu, alma y cuerpo, pero su espíritu solo no pudiera resistir, lo mata. Entonces tiene que llegar primero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nosotros lo vimos ahí, en nosotros. Dice, el que, ¿dónde está? 8:9, no recuerdo dónde está. Filipenses 8:9, no me acuerdo dónde está. Donde dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9, creo que está el capítulo, no me recuerdo, pero creo que está ahí, sí, Romanos capítulo 8, versículo 9. Muy bien. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, ¿ok? No lo puede resistir el humano, nosotros, el espíritu humano no lo puede contener, el espíritu del hombre no puede contener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Es como que usted va a echar vino nuevo en un odre viejo, dice la Biblia. Es como que usted va a echar un vino nuevo en un odre viejo, es como que usted va, como le digo, ligar una masa que ya tiene 3 días para hacer arepa y echar una nueva, no le va a quedar igual, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 9, versículo 17. Dice, no podéis poner un espíritu con otro espíritu que no sea el Espíritu de Cristo, en pocas palabras. Entonces pone el ejemplo de la metáfora de la vasija de barro, ¿verdad? La vasija de barro, que le llaman odre, que es una tinaja. Entonces dice, para echar un vino nuevo se necesita de que el odre o la vasija sea nueva. ¿A dónde está eso? Eso está en, Señor, crea un espíritu recto en mí. Pues crea en mí, no otro espíritu, tenemos un espíritu, pero un espíritu renovado. Está en Salmo 51, y creo que del 8 al 19, algo así, eso lo vamos a explicar con más calma ahora. Quiere decir que nosotros tenemos un espíritu, pero Dios lo va a renovar. Porque yo le dije a ustedes que el espíritu estaba ¿qué? Inactivo. El espíritu estaba así, ¿verdad? Y tomó vida cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu toma vida. En eso que toma vida, David dice, Señor, crea en mí un espíritu nuevo o renovado. La palabra sería un espíritu limpio. El espíritu estaba más lleno de culpa, pecado. El espíritu estaba tan tirado que de tanto pecado, ¿de qué? Del alma. Ok. Entonces crea en mí un espíritu nuevo, un espíritu renovado. Entonces, con ese espíritu renovado que nosotros tenemos, ¿verdad? Es que nosotros recibimos a Cristo. Y con el Espíritu de Cristo ya nosotros, ahora sí recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí me entendió? Amén. Pero, ahora sí lo entendió. Ahora, escuchen, la manifestación, la única, escuchen, el bautismo del Espíritu Santo, la única manifestación externa es hablar en lengua. Porque, lo repito, porque en varias iglesias aún cristianas dicen, no, hablar en lengua aquí no. ¿Qué es eso? Aquí no hay quien las interprete, no hay hablar tontería a otro lado. He escuchado muchas iglesias que eso es lo que hacen.
limitan el poder del Espíritu Santo y lo que hacen es que usted no pueda ser bautizado en lengua para que no tenga poder. Pero son pastores que no tienen, ¿qué he dicho yo? Formación. Sino ellos son celosos, lo que le enseñó el otro pastor que se murió en el 1930, le dijo al otro que en 1945, el de 1945 se murió y le dijo al otro, cuidado, cuida eso. Ajá, eso es lo que se llaman tradiciones. ¿Ya saben lo que es tradiciones? No, yo defiendo esto porque mi pastor, que Dios lo tenga en la gloria, eso fue lo que me enseñó. Eso son tradiciones. Ahora, eso que te enseñó el pastor está en la Biblia. Entonces sigue la traducción de tu pastor. No sigue la palabra de fe, la palabra de vida. Amén, la palabra que te instruye. ¿Y dónde está eso? Váyanse a 1 Corintios capítulo 14. Váyanse ahí y léalo un momentico. Ajá, un corazón. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ajá, ahora anote esta. Anote esta, 1 Corintios capítulo 14 y versículos 39 y 40. Esto es bien importante. Ahora búsquelo usted para que usted vea, para que nadie le meta cuento, hermano. Y a veces cuando uno pone muy afilado al hermano, entonces le dice al pastor, esto no tiene razón por esto y esto y esto. Sí, y el alumno tiene razón. ¿Qué es lo que pasa? Que el alumno cuando ya aprende, o sea, ¿cuál es la finalidad mía? De que usted aprenda más que yo. ¿Qué dice la ciencia? Dice, lo más importante es que el alumno pueda superar al maestro, ¿verdad? Sí, eso es pedagogía. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y versículos 39 y 40. ¿Qué dice ahí, mi amada esposa? La primera carta a los Corintios. Sí, 14, capítulo 14. 14, 39 versículos 39 y 40. ¿Qué dice, mi amor? Ahora es, así que hermanos, procurad profetizar Ajá. y no impidáis el hablar en lenguas. El 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ajá. Un ejemplo. Que así dice el Señor, que usted tiene que cambiarse las medias, que tiene 3 días con las mismas medias. Ese es un desorden. El otro desorden es, empiezan a hablar lengua, guachi, entonces ellos vienen a la interpreta. Mi pastor, usted es un apóstol, usted no tiene pecado. Está ensalzando al pastor, cállelo. ¿Sí me entienden? Está que adorando que no es a Dios. Si yo soy una santa, no, quítala de ahí. Sí, estamos para hablar en lengua, pero hay iglesias que la misma persona la interpreta. ¿Sí me entiende? Y así empiezan a hablar en lengua, y así dice, yo soy el que te levanta, yo soy el que te mantiene, yo soy el que te provea, yo soy Yahshua. Entonces, sí, o sea, la misma persona está interpretando la lengua. Y como hay otra persona que está interpretando la lengua y el que está en el púlpito ya terminó la lengua, el Señor está diciendo dice, si no hay quien interprete la lengua, no la hable. No es que está prohibido hablar. Entonces, ahí hay un ordenamiento que lo vamos a ver después, todo lo que el apóstol dice. O sea, si usted está hablando en lengua en su sitio, ahí sigue hablando su lengua. Usted está hablando lenguas angelicales para Dios. Pero hay iglesias que por la misericordia hay más poder, porque se trata de poder. Hay alguien que empieza a hablar en lengua, y van y le ponen el micrófono. No sé si usted ha visto alguna iglesia. Y empiezan no solamente que hablan en lengua, sino que usted siente como que se le eriza la piel. Sí, está hablando en lengua. Y después dice, y así dice el Padre de las luces, el Dios de toda carne, que tenemos que perseverar porque vendrá una lucha, dice el Señor. Amén. Si es en la carne, no nos toca a nosotros juzgar. Si es en el Espíritu, amén. ¿Qué debe ser uno? Ser sujeto y arrodillarse o ponerse, que es lo que vamos a ver, un símbolo de autoridad. Entonces pasaron las lenguas. A otro dicen, ay, qué payasa. No.
O sea, si no es convertido, tiene poco tiempo, está bien que diga, porque pobrecito, no sabe. Pero uno que debe ser no juzgar, ¿y qué tal que sean de Dios? Se mete en un grave problema con Dios. ¿Sí me entienden lo delicado que es hablar en lengua, hermano? Hay hermanos que hablan 4 palabras en lengua y ponen la mano y la gente cae. Poder. Por eso dice, y recibiréis poder de lo alto, hermano, que eso no es cualquier cosa, pero es una experiencia que usted tiene que vivir, es una experiencia que usted tiene que vivir, es una experiencia que tenemos que vivir todos. Pero el hombre en su poco entendimiento de la instrucción de la palabra lo prohíbe porque dice, no, yo no quiero que hablen en lengua porque no vayan a estar diciendo cosas. Entonces, prefiere frenarlo para evitar problemas. Pero me imagino que el pastor debe hablar en lengua. Me imagino que el pastor tiene que tener discernimiento. El pastor tiene que tener revelación. Y si no, ¿para qué está montado ahí? Porque para nosotros estamos así como aquí en la iglesia, no, ahí tiene la 55, se llama Adventista, y ellos no hablan en lenguas. No, no, yo dice que son del diablo. El diablo, y el hermano un hermano va a predicar y hablar lenguas, y otro hermano de la iglesia lo criticó, que eso era el diablo y que no era así. Sí, pero que dice la Biblia, no prohíban que eso va en contra de lo que ellos creen. Entonces, ¿a quién le creo yo más? ¿A la palabra o lo que digan los adventistas? No. Ya me entendió. Por eso es que yo quiero que ustedes aprendan. Y mira lo que es dice la el palabra. 32, más el que ignora Más el que ignora las lenguas, que lo ignora. ¿sabe qué dice? Es arrogante. Lo dice Entonces ellos son unos arrogantes. Y dice que es, oiga, que el bautismo en lengua es poder de Dios. O sea, están blasfemando contra el poder de Dios. En pocas palabras, contra el Espíritu Santo. Y no fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está esta llenura del Espíritu Santo? Hechos, capítulo ¿qué? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Tienen que estar pila con eso. Parece que aquí estamos aprendiendo. ¿Qué es? ¿Ah? Hecho. No, pero No, los del bautismo. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿verdad? Fueron bautizados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces están blasfemando contra el Espíritu Santo. Todo el que no cree en el hablar en lengua están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y qué dice la Biblia? Dice, la blasfemia contra el Padre y aún contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ni aquí, ni en el mundo venidero. Entonces estamos metiendo un gran problema. Pero entonces esa la pasan por un lado. O sea, la gente estudia la Biblia como cuando el niño va a comer arroz con carne. El niño va a comer arroz con carne y el niño generalmente que tiene 5 años agarra la carne y lo que hace es que la chupa. ¿Usted no ve que la mayoría de los niños botan el bagazo? El niño que tiene 5 años. Pero Mickey que se come el ajo. No se come la cebolla tampoco. Pues así están las iglesias. Las iglesias echan por un lado los versículos que no les convienen y ponen los que les convienen. ¿Ve? Esa es la importancia de aprender, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces concluimos que el hablar en lengua es cierto. Y concluimos que el hablar en lengua no tiene que prohibirlo ninguna iglesia. Que sea de Dios. Porque si no es de Dios, pues ¿para qué? Y el que no lo entiende, que le... Ahí está, 1 Corintios capítulo 14, versículo del 38 al 40. No se puede prohibir orar en lengua a la iglesia de Dios. Ahí tenemos. Entonces, ya hemos terminado la parte del bautismo en lengua. Ya ustedes tienen todo ahí. Ahora vamos a empezar ahora, hermano, con el credo. ¿Qué se entiende por credo? Esto es bien importante. ¿Qué se entiende por credo? Se dice en qué yo creo. Por lo menos, para hacer un ejemplo, los que son de la Yeshua HaMashiach creen nada más en el Padre. De ahí no lo saca nadie. Yeshua. Y de ahí no lo saca nadie. Jesús, no repitas esa palabra Jesús. Jesús significa caballo. Pero será en el hebreo. Nosotros somos latinos. Yo soy venezolano, usted es colombiano. Uy, vea, usted es colombiano. Yo soy, chévere, venezolano. Yo no soy judío. Ese será en el idioma judío. Jesús es mi Jesús. Yo le puedo llamar ¿qué? Mi amorcito, mi Dios,
mi chuchito. Chuchito quiere decir Jesús. Mi chuchito. De repente chuchito en otro país significa careloco. Y Jesús no es un careloco. Entonces ese es el problema, es idiomático. Y ellos lo meten en su credo. ¿Me das cuenta? Ay, no repitan una palabra de esa, porque Dios se pone bravo. No, estamos hablando español. Estamos hablando castellano. ¿Ok? En otros países, un ejemplo. ¿A cómo le dicen ustedes la que tiene semillas rosadas y papaya, verdad? Ajá, nosotros le llamamos lechosa. Venga, y estamos hablando español. ¿Y ustedes le decían la maracuyá? Maracuyá nosotros le decimos y nosotros le llamamos parchita. Parchita. Mira que no solo licuado con orégano. Para que usted vea. Y parchita también, si usted le dice a un hombre en Venezuela, parchita, le va a voltear la cara de un puñetazo. Mira, ven acá, parchita. ¿Cómo dice? Se va y le va a sacar los poquitos dientes que le van a quedar. Porque parchita quiere decir homosexual. Aquí parchita se llama, aquí maracuyá y sirve para hacerlo, para tomar, ¿verdad? Pero imagínese usted, en metiendo en las cosas de Dios, Jesús tomó parchita. ¡Oh, Jesús era parchita! ¿Te das cuenta? No, Jesús no era parchita ni era mujer. Jesús estaba tomando una bebida refrescante. Es para que entendamos que eso es lo que vamos a ver ahorita. El credo. Vamos a irnos rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a ir a segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 16. Miren lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza de gracia. Quiere decir que esta enseñanza está en el tiempo de la gracia, que es último. 17. También para que consuele vuestros corazones y os afirme en toda palabra buena. Entiéndase palabra buena, entiéndase sana doctrina. Entiéndase sana doctrina. Palabra buena, no la palabra infalible, la única, la que predica el pastor Adán. Esa es la única, las demás son. Eso es secta. Amén. Entonces, hermano, una sana, doctrina. Que eso nunca se nos olvide. Nosotros vamos donde un pastor que tiene la única enseñanza del mundo. Como él no hay dos. Esa sana doctrina nos lleva a qué, hermanos, a una vida sana. Nos lleva a una vida, hermanos, sana. Nos lleva a una vida sana. Sí, claro, nos lleva a una vida sana. Eso por consiguiente nos va a llevar a la santidad, ¿verdad? Nos va a llevar a la santidad, para que tengamos una relación. ¿Con quién? Para que tengamos una relación y una comunión. Con Dios. ¿Ves? Eso es lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Todo esto. Caminar con Dios a través de la vida. Eso es lo que se quiere con esto. Se quiere, la sana doctrina nos va a llevar a una vida sana, nos va a llevar a la santidad para mantener una relación y una comunión con Dios. Pero sin esto, y no cometer el gran error que comete mucha gente. No, yo recibo revelaciones de Dios. Yo conozco gente que solamente se entiende con Dios. Yo no sé cómo le hacen. No, yo no me muevo de mi casa si Dios no me lo ordena. Oiga, los extremos. Yo conozco a personas que dicen: hermano, va a viajar para Bucaramanga.
tengo que orar para ver si me dice, oh hijo mío, te ordeno que vayas a Bucaramanga. Se basan. En serio. Es barato. Yo voy a, ahí voy. Yo voy a, ¿qué? Yo, taparme cuando voy a salir. Yo tengo un Cristo poderoso, con 10 ángeles. Y no salí hoy porque Dios no me habló esta mañana. Ah, pero es la hermana de Moisés que iba para el trono 40 días y 40 noches. Y el hermano de Moisés. Ah, todo es con Dios. El día que Dios no le revele, ese día se va a morir. Hermano, no se puede caer. O sea, Dios te va a hablar, pero no cada 5 minutos. Es mentira. Entonces tú estás en cuerpo glorioso como Moisés. Moisés se duró 40 días y 40 noches hablando con Dios. ¿Qué? No sé. Cuando llegue arriba le va a preguntar qué tanto habló con Dios. Moisés es el único que aparece en la Biblia que hablaba de tú a tú con Dios. Es más, le dijo, Moisés, ponte un velo, ponte algo, porque si ellos te ven se mueren. Ese sí hablaba con Dios para terror. Ese sí hablaba con Dios sin tanto. Pero era Moisés. En la Biblia no aparece otro que haya hablado con Dios 40 días y 40 noches. Nadie. Moisés subió al monte y Moisés hablaba con Dios, pero... Oiga, pero hay gente que no. Mire, ¿será que tú me puedes prestar 100,000 pesos? Déjame ver si... Dios debe estar ocupado, son las 6:30. Dios se debe desocupar como a las 9. Llámame a las 10 a ver qué me dice Dios. Para todos meten a Dios. No, eso no es así. Y conozco gente que es así. Oiga, yo conozco, de verdad se lo digo delante de Dios. Si Dios no le habla, no se cepilla. Si Dios no le habla, no hace bien. Ah, ven un canal, ven esto que es una broma de televisión por cable. Voy a pedirle a Dios a ver cuántos canales puedo ver. Ah, no. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a ser fanáticos? El fanatismo lo que te lleva es a cegarte. Mejor es vivir conforme a la palabra de Dios. Claro, si usted tiene una revelación y Dios le revela a usted, amén. Sobre todo cuando hijo, no salga porque hay un accidente, gloria a ti, de verdad, yo voy a ver un accidente. Pues yo no creo que Dios le vaya a revelar cada media hora, rin, rin del cielo. Vengan 2 ángeles. Adán, vengo a decirte que Dios va a hablar contigo ahorita. Esto es lo último que yo he escuchado. Amén. Ahora vámonos a 2 Tesalonicenses 3:6. ¿Qué dice? Ahí mismo pegadito sigue bajando. Ahora en el 3:6. ¿Qué dice? Dice así, ahora bien hermanos, os mandamos en el nombre de Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. A ver, ¿de qué doctrina se está hablando? La doctrina del apóstol Pablo. A, B, C, D. Uno de. La del apóstol Pablo. ¿Por qué? Muy sencillo. Váyase a Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 8. Váyase ahí para que usted vea qué dice. Vamos a irnos la carta a los Gálatas. ¿Qué habla el apóstol Pablo? Gálatas 1:8. ¿Qué dice? Pero si aún uno de nosotros, oye, pero si uno de nosotros, ¿qué dice? Pero si uno de nosotros, si uno igual que yo, que sea el apóstol Almendero, el apóstol Juan Pablo, el apóstol Tony Jerry, el apóstol Chavo, el apóstol Dan Mejía, es decir, que venga uno de nosotros, o un ángel del cielo. ¿Ah? ¿Qué dicen algunas enseñanzas cristianas? Dice, nosotros creemos en un hombre que se le presentó un ángel en la pata de la cama y le dijo, ahora yo te mostraré ahora las planchas del nuevo evangelio. ¿Para qué es eso? Que el ángel Moroni, se le presentó el ángel Moroni y ahora ese ángel Moroni, no, sí, ahí aparece el ángel Moroni, esa es de una enseñanza que sale.
El ángel Moroni se le puso en la puerta a un hombre, John Smith, mejor dicho, pues. Y le dijo, yo te voy a mostrar las planchas de la palabra de ahora que no es el apóstol Pablo. Ahora es lo que yo te voy a decir. Y de ahí empezó otra doctrina, otra enseñanza, otro credo. ¿Sí me está entendiendo? Pero aquí dice, si viene un ángel, ¿de dónde? Del cielo. Se le presentó y le dijo, oh John Smith, te vengo a decir que ahora Pablo y nosotros lo mandamos a Frei Mono. Lo mandamos al apóstol Pablo Frei Espárrago. Y ahora lo que interesa es lo que yo te diga a ti, que tú le vas a enseñar a los demás. No, miren lo que dice. O si viene uno del cielo, oiga, uno del cielo, a un evangelio contrario al que yo le estoy anunciando a usted, sea maldito, o sea anatema. ¿Sí me está entendiendo eso? Por eso ahora usted me va a entender que nosotros somos cristianos apostólicos, pero no romanos. ¿Qué son los católicos? Somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Nosotros somos apostólicos por la simple y sencilla razón que nosotros nos guiamos a través de la doctrina de Pablo. ¿Ya me entendió eso? El apóstol Pablo nos enseña del matrimonio, nos enseña del bautismo, del nuevo nacimiento. Pablo es, si quieren notero, el arquitecto de la iglesia, el perito arquitecto de la iglesia. Esto quiere decir que Pablo fue que el Espíritu Santo le dijo, esto es ahora lo que yo te voy a enseñar para que tú se lo enseñes a la iglesia. Y así, a las iglesias. Pero me refiero que la iglesia de Cristo es una sola. Y tenemos una sola enseñanza, que es la enseñanza del Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo enseñó. Enseñó de todo. El apóstol Pablo, ¿qué fue lo primero que yo le enseñé en el Nuevo Nacimiento? Romanos 1, del 18 al 25. Eso fue lo que se le reveló el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que pasó con los homosexuales? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que yo les mostré? Que los homosexuales y las lesbianas, ¿de dónde vienen? Vienen de Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Al apóstol Pablo le dijeron, ahora el matrimonio será así. Ahora todo lo que aparece en la Biblia es porque entre el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos fueron todo lo que en la Biblia aparece ensamblado en el Nuevo Testamento, y es lo que nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque dice ahí en Gálatas, sigue, dice, y yo que fui instruido en Arabia del Norte por 3 años por el Espíritu Santo, después fue que subí a Jerusalén y conocí a los otros apóstoles. ¿Ve? Ahora, si usted tiene una duda hasta aquí, dígame. ¿Tiene alguna duda de lo que lo estoy diciendo? Ah, ok. Muy bien. Ahora nosotros entendemos, ¿verdad? Ahora entendemos, hermano, por qué nosotros dice que tenemos una relación con Dios. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a irnos a la primera parte que nos corresponde. La primera parte que nos corresponde ahora es hablar de la Biblia. ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Qué es para usted la Biblia? Lo que usted tiene en la mano, ¿verdad que sí? Ahí usted tiene. ¿Cómo se conoce la Biblia? Anoten, como la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como la Sagrada Escritura. Muy bien. También que es A, B, C, D, 1D, A, B, C, D, E. 1E. ¿Qué es también la Biblia? La Biblia es nuestra regla de fe. Es nuestra regla de fe. ¿Qué es también la Biblia? Es, hermano, esto. 1F. Es la fuente. Oiga, es la fuente inagotable. Es la fuente inagotable de Dios. La Biblia es la fuente inagotable de Dios. Un ejemplo de la fuente inagotable de Dios es que la gente va a predicar del nuevo nacimiento. En todo el planeta deben estar predicando el nuevo nacimiento como unos 30 pastores. Pero cada quien va a ir dependiendo de las necesidades que hay en cada iglesia.
Si por lo menos yo estoy predicando en una iglesia donde todos son convertidos, ¿para qué yo voy a hablar de nuevo nacimiento? Todos son convertidos. Yo tengo que dirigir el tema a la necesidad que el Espíritu Santo me está revelando de cómo llevar el tema. El nuevo nacimiento, Juan, capítulo 3 y versículo 3, en Medellín, lo está predicando un pastor a la misma hora, pero de otra manera. Quiere decir que es una fuente inagotable de Dios. La Biblia tiene como que son 1302 capítulos, algo así, no recuerdo bien. Y tiene más de 1.000.000 de versículos. ¿Sí? Y solamente de un tema podemos sacar 10, 20 prédicas. Del amor de Dios podemos sacar 200 prédicas. Ya me está entendiendo por qué es la fuente inagotable. Estoy dándole un ejemplo de lo que es la fuente inagotable. Es, hermano, oiga, es inspirada por Dios. Esto es bien, FG, 1G. Inspirada por esto es bien importante. E1G es inspirada. La palabra de Dios es inspirada. Es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios escogió ¿a qué? A los profetas. Le dijo a Jeremías, esto es lo que tú vas a decir. Esto es lo que es la palabra inspirada. Le dijo a Isaías, esto es lo que vas a decir. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dice la ciencia? Y los incrédulos y sobre todo, hermanos, los ateos, dicen que el papel lo aguanta todo. ¿Es así o no es así? Pero a los ateos les tengo que decir algo. Y a los incrédulos también se lo tengo que decir. Hermano, ¿no escuchado usted hace como 8 años de los rollos de las cuevas del Qumran? Me imagino que tú por internet ya lo buscaste. Búsquelo. Los 11.000 rollos que consiguieron en las cuevas del Qumran, allá en el Medio Oriente. La consiguieron apenas en 8 años. Rollos de vaca. Cuando usted agarra un cuero de vaca, lo abre así, usted escribe y eso queda ahí, ¿verdad que sí? No pegan. Bueno, no, eran en rollos de cuero de ganado, cuero de carnero, cuero de no sé qué, eran rollos de cuero. También existen de pergamino también, pero el pergamino ya es Nuevo Testamento. Ok, ya estaba más modernizada la cosa. Bueno, de los 11.000 rollos consiguieron como 100 rollos de Isaías. Y lo que estaba escrito está en la Biblia. Tuvieron que meterse la lengua en la boca, no les quedó de otra, hermano. Tuvieron que tragar para adentro, porque siempre escupían la palabra y ahora la palabra les escupió la cara a ellos. Y lo digo así tan tajante como son. Muchos decían, no, es que eso no es verdad. Esa parecen las 100 leguas del viaje submarino. Eso parece las historias de Julio Verne. No, la Biblia es más real que nosotros. Amén. En esas cuevas del Qumran, consiguieron, escrito de Sodoma y Gomorra, de la estatua de sal, que todo eso fue verdad, lo escribieron. En los archivos, en los estudios arqueológicos, consiguieron una cueva donde parece ceniza y azufre. Consiguieron, sí, ajá. Ella te pregunta que 11.000 rollos. Las cuevas del Qumran, donde consiguieron 11.000 rollos de los profetas. Para que usted lo busque en el internet. Eso está en la historia. Eso ya es historia. Ese es Qumran, es con M, Qumran. Ajá. Qumran es la cueva. Las cuevas del Qumran. Y ahí consiguieron los 11.000 rollos. Porque hablan del libro de Enoch, que no aparece en la Biblia. Eso es algo muy discutido. Enoch. El libro de Enoch no fue incluido en el canon. Eso lo vamos a dar por las preguntas, que es muy bueno, que va con lo de la Biblia. Muy bien, pero yo me paro a enseñarles a ustedes, ¿verdad?,
¿Por qué si fue inspirada por Dios? Porque la gente dice que el papel... ¿Sabía usted que la Biblia fue escrita por el dedo de Dios? Eso es bien importante. Mire, ahí está. Escrita por el dedo de Dios. Oiga, F-G-H 1-H. La palabra escrita, oiga, por el dedo de Dios. Mire, ahí está. Para que usted mismo, Éxodo 31:18. Éxodo está después de Génesis, para que usted no pierda mucho tiempo. Éxodo, capítulo 18. Capítulo 31, perdón. Capítulo 31. ¿Qué? Capítulo 31 del libro de Éxodo. Éxodo está después. 31:18. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las tablas de testimonio de piedra escrita por el dedo de Dios. Por si a alguien le queda duda. Éxodo 31 y versículo 18. ¿Ve? ¿Ve que el papel no aguanta todo? Es mentira de los cienciólogos. Es mentira de los ateos. Es mentira de los incrédulos. No, el papel, la Biblia la hicieron en una imprenta. Y en la imprenta de Gutenberg en tal año, pues eso sí saben. Pero no saben lo que está en la Biblia. Por eso dice, escudriñar las Sagradas Escrituras, se cree que ahí está la verdad. ¿Eh? Ajá, ¿qué dice ahora? Si usted se pasa un momentico, pasa al 32, que lo tiene ahí mismo, y se va al versículo 16, miren lo que dice. Miren lo que dice. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 32:16. ¿Ve? Entonces quedamos que estaba en Éxodo 31, 18 y 32, 16. Quedamos que ahí está. Las escrituras no las hicieron los hombres, las primeras. ¿Por qué escribió el apóstol Pedro? Pedro escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Inspirado por Dios, está en 2 de Pedro 1:21. Aquí. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro está. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Ahí está. Ninguna profecía vino de hombre, sino la profecía vino de parte de Dios. La palabra, hermanos, es viva. La palabra es viva. Está en donde viva y eficaz. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4 y versículo 12, ahí conseguimos. La palabra viva y eficaz que parte y penetra, yo se lo expliqué el otro día. Oiga, la palabra 1K. La palabra es que la palabra de Dios es útil para enseñar, hermano. Útil. Útil para enseñar. Útil para enseñar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La palabra es útil para enseñar. Oiga, pero tiene que ser ya en H-I-J-K. Después de acá que viene, L. Ajá, es con precisión. Para enseñar con precisión. No solamente predicarla. Sí, es útil para enseñar. Está en 2 de Timoteo. Está en 2 de Timoteo.
segunda de Timoteo 3:16. 3:16 y 17. Esta palabra es útil para enseñar, pero tiene que ser, hermanos, con precisión. El segundo de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Vamos a buscar la carta de Timoteo. Esta acá se pone la carta de Timoteo. Timoteo está después de la carta a los tesalonicenses. Después de la carta de los tesalonicenses se consigue Timoteo. Se va a la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. ¿Ven? La palabra hay que manejarla con precisión. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a divagar en las enseñanzas, en las doctrinas y todo eso. Ajá, la palabra misma tiene vida. Uno, ella. La palabra en sí, hermano, la palabra en sí tiene vida. La palabra en sí tiene vida. Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Que tiene vida? Juan, la palabra en sí tiene vida. ¿Usted no ve que una persona que puede leer un versículo y se convierte? Es viva porque trabaja bajo la unción del Espíritu Santo. Oiga, la palabra L, después viene ¿qué? Uno que M. Después de ella, ¿qué viene? N. Uno N. N, ¿viene la N? Después de la N, ¿qué viene? M aquí, señor. Uno M aquí, señor. Ajá. Entonces, en la M que viene, dice, hermano, que la Biblia, hermano, se ha de escudriñar. Se ha de escudriñar. La palabra se debe de escudriñar. Esdras. Está en el libro de Esdras 7:10. 7:10. Muy bien. Esa es la palabra pro. Después de M, ¿qué viene? Hermano, la palabra también, esa es la palabra profética. Es la palabra profética. Está en Primera de Pedro, hermano, sí, Primera de Pedro 1:19. Pedro 1:19. Ahí está, ahí lo pueden conseguir. La palabra profética. Pero aquí lo más importante de todo esto es que la palabra debe leerse, oiga. La palabra debe leerse, oiga, bajo la función del Espíritu Santo. La palabra debe de, hermano, de leerse bajo la unción o bajo el poder del Espíritu Santo. Y está en Primera de Juan 2:27. Está en Primera de Juan 2:27. Ahí está. La palabra de leerse bajo la unción o bajo la revelación
del Espíritu Santo. Esto es en cuanto a la Biblia. ¿Ah? Primero es Pedro 1:19. Esa es la palabra profética. Y hay muchísimo más de hablar de la palabra. La palabra es como una sonda. La palabra es como una flecha. Dice, Señor, sácame de tu aljaba. Aljaba es lo que usaban los flecheros. Y mándame como saeta a llevar la palabra de Dios. Amén. Eso está en Isaías, sí, Isaías 2:40, no recuerdo, 2:40. Bueno, entonces usted tiene ya, cuando usted le habla qué es la Biblia. La Biblia es el poder sobrenatural de Dios. La Biblia es hablando con nosotros. La Biblia es el libro sagrado. ¿Para qué sirve la Biblia? Para que nosotros tengamos una sana doctrina, digamos en santidad, para tener una relación y una comunión con nuestro Dios. Para eso es la Biblia. ¿Y qué cree usted en la Biblia? Bueno, nosotros creemos en la Biblia, que nosotros vivimos en la gracia y que nosotros vivimos las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque cumple Gálatas 1:8 en adelante. Mira, yo lo voy a leer en Gálatas, para que usted no se me equivoque. Yo se lo voy a leer en Gálatas. Después del 8 se lo voy a seguir leyendo. Mire lo que dice el 9. Como hemos dicho antes también, bien repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Ahora, versículo 11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, no es según el hombre. ¿Lo repito? Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, ahora 13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas y contemporáneos, mostrándome mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, yo soy pastor porque fui escogido antes de la fundación del mundo. Pablo fue escogido antes de la fundación del mundo. Sí. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciare entre los gentiles. No consulté enseguida ni con carne ni con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles como yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En Arabia del Norte tuvo 3 años y allá recibió de la revelación de Jesucristo. La pregunta es, ¿Jesucristo ya había ascendido a los cielos? Claro. Eso fue en el año 35, había pasado ya 35 años. Y aquí mismo Sí. Jesús, la historia dice que cuando el apóstol Pablo o Saulo de Tarso iba rumbo a perseguir a los cristianos y se le presentó al Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. La pregunta es, ¿ya Jesús no había ascendido a los cielos? Sí. O sea, él no es apóstol del Cordero, él es apóstol del Espíritu. Hay 2 clases de apóstoles. Él dice que no. Un señor se paró aquí y me dijo, no, yo no creo que él sea apóstol porque los apóstoles ya son contados, son 12. Claro, son apóstoles del Cordero, pero no entienden porque no tienen formación. Ese es el problema del cristiano. El cristiano no tiene formación. Por eso vive así, teniendo con todo el mundo. No, el apóstol Pablo dice la historia que aproximadamente, eso fue en el año 35 cuando Pablo se convirtió.
O sea, que hacía 35 años que el Señor ya había ascendido a los cielos. Ya habían pasado 34 años y medio que del Pentecostés. Entonces yo soy Jesús, pero era el Espíritu Santo, ¿ya me entendió? Una luz lo encegueció. Y le dijo a un profeta llamado Ananías, ve a la calle derecha que allá está un hombre llamado Saulo, dile que allá y va a recobrar la vista. Porque dice la Biblia que quedó como con unas escamas. ¡Ah! El gran Saulo de Tarso, el gran matón, el gran perseguidor que conocía el Antiguo Testamento, que era miembro del Sanedrín, que era el Consejo Supremo Judío. Yo, ese hay que matarlo. Vamos a perseguirlo, lo matamos a todos. Y cuando se le presentó el Señor, ¡ay, ay! ¿Quién eres? Levántate, que vas a un sitio que recibas instrucciones. Sí, Señor. Ay, ¿a dónde es? Ay, no veo. Ay, ¿qué hago? Me imagino que así estaba el apóstol Pablo, todo asustado como un niño. ¿Ves? Porque cuando Dios levanta a alguien, Dios se le muestra, se le revela, se le presenta. Entonces él dice, después dice la carta a los Gálatas, y pasaron otro poco de años. Él dijo, no, yo que fui llamado por Jesucristo, yo tuve con el Señor, con el Espíritu Santo 3 años, dice la historia. Y allí fue cuando se me dio el Evangelio. ¿A dónde más se le dio el Evangelio? Cuando él estaba preso. Él estaba preso porque cuando Pablo no estaba preso lo andaban buscando. Y ninguno de su familia lo quería, excepto un primo que aparece en la Biblia. El único familiar que aparece en la Biblia es un primo de Pablo. Los demás todos los odiaban. A mí algunos no me quieren porque soy muy claro, y lo digo en las redes sociales. Soy muy claro, hermano, para hablar. No, el hermano Adán es muy tajante, no, soy claro. Y combato las herejías aquí en las redes sociales, personalmente, al frente de donde venga. Una herejía son las mentiras que destruyen el Evangelio de Cristo. Y ellos me consideren a mí como su enemigo número 1, sean cienciólogos, sean de las sectas que sean, ahí me consideren a mí. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo era celoso de la doctrina. Dice la Biblia, yo soy celoso de lo que Dios me ha dado. Yo también soy celoso de lo que Dios me da. Y así todos tenemos que ser defensores del Evangelio de Cristo. Amén. Todos sin excepción. No es que el apóstol Adán, no, yo lo que soy es un servidor de Cristo. Y trato de enseñarle al que quiera aprender acerca de la palabra de Cristo. ¿Por qué le dije todo esto, hermano? Porque de verdad, hermano, hay que defender la sana doctrina. Vuelvo y le repito, para ya salir de aquí. Si viene alguien que le dice a usted que los únicos que se van a salvar son de esa iglesia, es el Dios más malo. Dígame si tienen nada más 200. Dios va a venir por 200 de esa iglesia. Solo lo vamos a salvar nosotros. No vaya porque es la iglesia del diablo, porque las iglesias sectas son aquellas que dicen que solo se van a salvar ellos. Sí, yo no tengo que decir. Él dice, no, si tú entras a mi religión, tú te vas a salvar. Solamente se van a ir para arriba 144,000 sacerdotes. Ajá, ¿y la gente? No, pues yo no sé. Y tú dices, no, la paga del pecado es la muerte. Y si tú te mueres, ¿para dónde vas? Para ningún lado. Y tú vas a dónde vas, ¿cuál alma? El alma no existe. Sí, le dicen que no tienes alma. Eso es mentira. ¿Qué aprende usted en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? Que usted tiene alma. Bueno, ese es el alma que va a entregar cuentas. ¿Ah? Que no, el infierno no existe, que eso es un juego del diablo. Que dice, y el hombre está almacenando para su granero, y dice, alma mía, come, bebe, diviértete. Y más abajo dice, sí, necio, esta noche vienen por tu alma. No dice que vienen por tu cuerpo. ¿Ah? El cuerpo va al cementerio, hermano. Dice, no, que el alma no existe, porque dice que ¿quién te alabará a ti, Señor, en el Seol o en la tumba? ¿Usted ha visto algún cerebro podrido de 10 años que piense? Por favor. Salmo 6:5. Señor, ¿y quién te alabará en la tumba? Para eso dice que no tenemos alma. No, ¿y quién dijo que ahí está el alma? Ahí que está en el cuerpo. Y el cuerpo se va a podrir. Y se queda calavérico, unos quedan intactos. Pero el alma sale de ahí para el sitio donde escogió, sea por un lugar de tormento
o sea, para un lugar de descanso. Pero el alma tiene que entregar cuenta. Y lo dice la Biblia. Es mejor que quites el ojo, o te es mejor que te cortes el brazo que te hace pecar, o quítate el miembro que te hace pecar y no que se vaya todo tu cuerpo. ¿A dónde? Al infierno. ¿Y qué es el infierno? El infierno es un sitio intermedio, no es el sitio final. El lugar final se llama ¿qué? El lago de fuego que arde con azufre, donde está el gusano que no muere. Eso es vida. Pero ¿qué nos dicen a nosotros? Los evangélicos para poder tener súbditos, los evangélicos para poder ganar, y que ellos dicen alma para Dios. Lo primero que ellos le meten el cuento a la gente, que hay un infierno para que la gente salga a arrepentirse. No, le estamos diciendo que Cristo bajó a los infiernos. Sí, porque dice la Biblia que Cristo bajó a los infiernos. Y dice que él le predicó a las almas encarceladas. Claro, lo que no creyeron en él. Ah, ¿qué quiere? Que ahora nosotros nos den el infierno y que otra vez. No, ya Jesucristo los fue a sacar. ¿Sabe por qué los fue a sacar del infierno? Porque no lo conocían a él. Estaban ahí desde que estaban de los de Adán hasta que estaban ahí. Los que se murieron 10 años primero que el Señor estuviera en cuerpo glorioso, no creían en Jesús. Y cuando lo vieron abajo en cuerpo glorioso, yo, ay, si es verdad, mira, allá está Cristo. No, me arrepiento. Y le digo al diablo, dame los papeles de Adán, dame los papeles de Reina, dame los papeles de Dalia y dame los papeles de Brian, que yo me los llevo. ¿O no es así? Porque este es el libro del infierno, usted ya aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Quiénes estaban ahí? Los en los tiempos de Moisés, los en los tiempos de Abraham, los en los tiempos de Noé. Ahí estaban todos, pero que no conocían a Cristo, que estaban en pecado, hasta que vino Cristo y dijo, yo no tiene la culpa. Y bajó y les dijo, pasa a vosotros, mírame. Y dice que fue llevado a una cautividad para allá arriba, pero ahora no, porque ahora ya no tienes excusa. Nosotros ya no tenemos excusa. Ya nosotros se nos han predicado el evangelio, pero hasta que ya no se puede más. ¿O es que no están todos los hermanos predicando sábado y domingo, arrepiéntete, arrepiéntete, y la gente dice, sí, la semana que viene, esta semana voy para la playa. Esta semana tengo una rumba, no puedo. Esta semana tengo un baile, no puedo. Es la verdad, pero ¿qué dice la Biblia? Y así como en los tiempos de Noé, que la gente bailaba, comía y se casaban y se daban en casamiento, y vino el Señor y se quedaron. Por eso es meterle miedo, no, eso es decirle la verdad. Eso es decir la verdad sin anestesia. No, hermano, tranquilo, siga pecando, que Cristo cuando venga, no sé, que usted crea nada más en su corazón, ya usted es salvo. No, no, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Y lo voy a dejar hasta aquí porque ya no me agarró la hora. Lo voy a terminar con esto. No es igual ser creyente que ser discípulo. Salga ahorita allá afuera y pregunte quién no cree en Dios. El 90%, porque también hay ateos. Y hay también espiritistas y dicen, no, yo creo en Dios a través de la santería. Y eso se respeta, no estamos aquí para insultar a nadie. Pero vaya afuera y dice, no, Cristo está conmigo. Es más, yo hablo con Dios. Y Él te escucha. Ah, eso sí no sé, pero de qué hablo. ¿Ah? Ahora, vamos a hacer mejor algo mejor. El que es comunista sigue a quién. ¿Y su quién? Y sus creadores. ¿Quién es el creador del comunismo? Karl Marx. Cree en las enseñanzas de Karl Marx y cree en las enseñanzas de todos los comunistas. ¿Ya me entienden? Los que son uribistas creen en lo que Uribe enseñó en cuanto a la política, en cuanto a lo social, lo político, lo gubernamental. Los que creen en Mahoma son maoístas, creen en lo que Mahoma hizo todo. Pero nosotros somos cristianos. Y entonces, discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús. Ese es un. Entonces, ¿qué le estoy dando a ustedes? Les dije todo eso para decirles que ya estamos en la quinta clase. Le estoy dando un discipulado. Pero primero le dije que era una clase.
Pero si yo le digo primero que es un discipulado, no, para allá no voy. Quizás porque no entiende qué es la palabra discipulado. Jesús, ¿qué hacía? Se reunía y los discipulaba. ¿Y qué dice la Biblia? Y sus discípulos iban con él. ¿Verdad que dice así la Biblia? Entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Creyente o discípulo? No, discípulo. Porque el que es discípulo dice así, la Biblia dice así: el que no deje a padre y madre y todo por mí no es digno de ser mi discípulo. El que es discípulo de Cristo hace las obras que Él ordenó. Por eso no es igual ser discípulo a creyente, aunque en alguna parte de la Biblia sí estaban los creyentes. Sí, pero el discípulo es el que dice, por lo menos ustedes son discípulos. ¿Qué están haciendo ustedes? Aprendiendo. Amén. Bueno, ya son las 8:05. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies porque ya se nos hizo un poquito tarde. Esto se va a ir como en 6 partes para que usted sepa. Póngase sobre sus pies, mi hermano, vamos a orar. Porque lo tenemos de 7 a 8, amén. Pero ustedes tienen que irse, llegar a su casa y todas las cosas. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, para que Dios en su misericordia cada día, hermano, nos enseñe cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que tú nos llegues a nuestros hogares, Señor, con mucho gozo, mi hermano, con mucha alegría a mis hermanos que están aquí. Mi Señor, yo te pido que tú le abras, Señor, su entendimiento. Señor, revela desde su corazón, Dios mío, Señor. Padre amado, capacítalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, quita el velo, Señor, en nosotros. Quita el velo, Dios mío, Padre amado, Señor. Quita ese velo sobrenatural en nosotros para que podamos entender la palabra de Cristo, para que podamos entender, Señor, la sana doctrina, Dios mío, para poder entender el propósito por la cual la palabra fue enviada a través del apóstol Pablo, para poder saber cómo caminar contigo, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo, Señor, Padre amado, y en el nombre de Jesús oramos por los enfermos también, Padre amado, como hace rato, Dios mío, te pedimos en esta hora, Dios mío, para cerrar, Dios mío, pedimos por ese niño, por Mercury, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el hospital que se encuentre en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Señor, sánalo cada día. Señor, te pido que los médicos, Señor, sean usados por ti, que esos médicos sean usados por el poder del Espíritu Santo, Dios mío. Padre, manda 10 ángeles, Señor, a custodiar ese lugar, Padre de la gloria, para que no permita, Señor, que el enemigo, Dios mío, para que no permita, Señor, ninguna enfermedad, Señor, del diablo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mi hermano, Dios me le bendiga. Muy buenas noches. Hemos concluido parte del estudio, hermano, de el credo. Nos quedamos todavía en la Biblia porque hay mucha tela que cortar. Que vamos a empezar por la parte de Dios, su característica. Amén. Así que desde las redes sociales les mandamos muchos saludos, muchos abrazos fuertes, mis hermanos. Y hermanos, no se pierdan el próximo estudio, que es el credo, que va a ser por lo menos en unas 6 partes. Amén. Pero queremos ir despacio para que podamos entender el credo o el que creemos, cómo caminar con Dios, que nos va a llevar a la santidad, que es una sana doctrina. Dios me le bendiga. Muy buenas noches. Que el Señor les guarde y le bendiga.